Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Yo soy Gonzalo Lira y como lo saben ya estamos en la recta final de este 40 aniversario del Festival Internacional de Cine aquí en Guadalajara. Y pues como lo saben, nuestro país invitado es Portugal. Hoy por la mañana platicamos con María de Medeiros y ahora me complace mucho invitar al escenario al productor Paulo Branco. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido, Paulo. Gracias, placer estar aquí. Oye, estábamos platicando, me estabas diciendo que vives entre una ciudad y la otra, entre Lisboa y París, pero esto tiene una razón de ser que nos remonta mucho tiempo atrás. Tú tuviste que salir de tu país en algún momento y me gustaría preguntarte qué tanto eso influyó en tu sensibilidad, en contar historias de otras personas, de otros países. Bom, isso é tempo da pré-história. Bom, eu saí de Portugal primeiro porque, como jovem que era difícil viver y sabíamos que había mundo fuera de esos países que eran controlados por las dictaduras, en ese caso de España y de Portugal, y donde cuando tenía 21 años había terminado mis estudios universitarios y decidí irme primero a Londres y después a París. Nunca en mi vida en ese tiempo pensé alguna vez trabajar en cine y mucho menos en ser productor de cine. Y eso después son todos los acasos que la vida, que se pasa a todos nosotros y que de una cierta manera, cuando ha empezado a producir, ha sentido inmediatamente que no podría producir, para producir en Portugal necesitaba ter también actividad en una ciudad como París, que era el centro, en esas alturas era el centro de cine europeo y de cine independiente, se puede decir. Y que sin eso yo no podría hacer mi trabajo como sentía que era necesario hacerlo, que era no solo producir las películas, pero después hacerlas existir un poco en todo lado. Porque tú estudiaste ingeniería química. Sí, sí. ¿En qué momento saltas de una cosa a la otra? ¿Ya tenías esta pasión por el cine? No tenía como todos los jóvenes, sobre todo el joven de esa altura, que teníamos una gran curiosidad, sobre todo porque vivíamos cerrados, sabíamos que el mundo empezaba después de los Pirineos, donde que se hablaba de mayo 68, se hablaba de todo lo que se pasaba en la literatura, en el cine, en todo lo que era fuera, que nosotros teníamos muy poco contacto, lo teníamos, de una manera muy diferente. Y por eso cuando me ha ido no sabía lo que iba a hacer. No quería tener mi vida completamente arreglada, en el sentido de terminó los estudios, ahora va a hacer la guerra colonial, después tiene ya todo previsto en su vida, no sé qué. No, yo quería que tomar cuenta de mi vida, como se puede decir. Además no quería de manera ninguna participar en la guerra colonial y como tenía derecho todavía a 4 años ¿cómo se dice? Como no había nunca perdido un año, tenía más 4 años para poder no ser llamado a la guerra y donde he utilizado eso hasta el momento, cuando tenía mismo que decidir dónde iría a vivir, hay la revolución y donde mi decisión ha sido muy fácil de tomar. Donde a partir de ahí, con los encuentros, porque yo he estado muchos años clandestino en París, porque en Francia, en esa altura,
la inmigración portuguesa ya estaba cerrada, donde era igual que seamos portugueses, argelinos, marroquinos, o todo, porque habían cerrado a Portugal a entrada para el trabajo, para trabajadores ahí en Francia, y donde no se podía tener los papeles, la juventud permitió todo, como se dice, donde, y al mismo tiempo ha sido una escuela de vida. Y cuando el cine se ha atravesado en mi vida, por acaso, y estoy todavía aprendiendo a trabajar en el cine. Y sigo aprendiendo, porque como no he hecho, no tenía y felizmente, ni unas bases, como se dice, ni estudios de cine, ni nada, de nada. Ha sido a través de la gente que he tenido la suerte de conocer, de cruzarme, de aprovechar de todos esos casos que me han, de una cierta manera, conducido a la trayectoria que he hecho en el cine. ¿Cómo definirías entonces el trabajo de un productor, tomando en cuenta que pues llegaste sin conocerlo realmente? El problema es que los tiempos han cambiado mucho. Lo que te puedo hablar son de tiempos antiguos. El productor, cuando ha empezado, yo no lo sabía, seguramente lo quiere. Después he descubierto que finalmente, para decir una fórmula que he inventado últimamente y que utilizo, es el principio, la realidad de de los proyectos y sobre todo de los sueños de los directores, donde cómo ayudarlos a transformar eso en una realidad que es el film. Y lo que es importante para mí, que ha sido siempre, es que cada proyecto, cada film es un prototipo. Tú no puedes nunca, es una aventura nueva. Era algo yo puedo hablar de cada uno de los filmes que he producido, como saben, cerca de 300, de cada uno de ellos, de todas las historias, cómo ha existido, cómo no. Y cada uno es diferente al otro. Y cada uno tiene mucha vez también con los directores. La manera de trabajar, por ejemplo, con Oliveira, para dar los nombres más conocidos, no sé, de Monteiro, de Pedro Costa, de Chantal Akerman, de Wim Wenders, de Tanner, de Cronenberg, es diferente. Cada vez yo tenía que ser una especie de como se dice, un camaleón. Tenía que todos los días, porque hablaba con ellos todos los días, por si no, si quedábamos celosos unos de los otros, de dónde... y tenía que responder y resolver las cosas y dar yo muchas veces la energía y otras veces eran ellos que me daban energía, y tenía que cambiar casi de discurso, de mentalidad, de todo, que tenía y eso que es fascinante para un trabajo de productor, es saber eso. Después a todo el resto, parte de financiamiento, eso no hablaré de eso porque soy el peor persona para hablar de esas cosas, porque todavía no sé cómo se hace. Mucho menos ahora, que ahora. Y por tanto, hizo ya, y cuando he pensado, he tenido la suerte de encontrar personas extraordinarias. Y la suerte de empezar con mis primeras películas, por ejemplo, una Francisca con Oliveira, Silvestre con Monteiro, El estado de las cosas con Wenders, El territorio con Raúl Ruiz, La ciudad blanca con Tanner, y bueno, y así ha empezado. Y a partir de ahí, ha sobrevivido, no sé cómo, y a partir de ahí, boom, ha continuado. Por lo que escucho, es casi como una labor esquizofrénica, ¿no? Es como tener diferentes compartimentos en tu mente que se ocupan de diferentes cosas. ¿Cuál es el balance para, digo, estás diciendo que no tienes una fórmula, que con cada director hay una forma diferente de trabajar, pero ¿cómo te aproximas a un director? ¿Cómo buscas un proyecto, una colaboración? Muchas veces en esa época eran ellos que vinieron, por veces era yo que, era todo, voy a te dar un ejemplo.
un día me metí en la cabeza que iba a comer con Wim Wenders. Yo había hecho con él el estado de las cosas, que y todo eso ahí es una historia, porque estaba filmando con el territorio. Después, bueno, esa es otra historia. Me parece, un día, años después, 10 años, y ya mucho tiempo que no me veo a Wim, voy a comer con él a Berlín. Y fui. En esa cena, y le dije, tengo aquí a alguien que gustaría de venir también, era Paul Auster, el escritor, donde habíamos comido los tres. Y en esa cena nacieron 4 películas, en esa cena. Wow. Es 4. Una de Wim, una de Paul, una de Peter Handke, y la otra ya no me recuerdo. O sea que 4 películas nacidas. Y ha sido siempre así mi vida. Una cosa llevaba a otra, que llevaba a otra, que llevaba a otra, que llevaba a otra. O sea, encuentros en los cafés, cosas así. Alguien que habla, por ejemplo, cuando yo estaba rodando el territorio, y pienso, aquí no se conoce, en Europa conoce bien esta historia, ya yo estaba rodando Francisca y Territorio al mismo tiempo. El Territorio, como no había un duro de financiación, 0, se hacía la película con los gestos de Francisca. Olivera rodaba planos muy longos, eran 35, donde cuando un actor se engañaba en una palabra, recomenzaba todo. Y por tanto ya no podía aprovechar esa película porque el magazine ya no daba para eso. Y con esas obras se ha hecho el territorio. Wow. Así. Y nos instalamos en Sintra a 15 kilómetros. Raúl cocinaba para nosotros, no sabíamos lo que se iba a filmar el día siguiente, se filmaba. Y un día Wim Wenders que viene y decide porque hay una actriz, Isabel Weingarten, que estaba ahí rodando y él tenía un pequeño flirt con ella, ha venido a verla. Y cuando he descubierto que estábamos rodando con un director de fotografía, Henri Alca, que era un director de la vieja, que había hecho las películas de Cocteau y todo eso, y se ha quedado absolutamente fascinado y me ha dicho, este era el final del año, donde pasaje de año, me dice, Paulo, yo estoy con un problema con Coppola porque la película Dammit me ha bloqueado porque ha necesitado del actor para su película en el fondo del corazón, y por eso no puedo terminar ahora. Y veo este equipo, veo a Alicam, me gustaría mucho trabajar con él. Es que podemos empezar una película desde que termines esta. Y yo dije, sí, termino de aquí a 15 días. No, empezamos de aquí a 15 días la película. Y yo he dicho, sí, no tengo un duro. Ni para esta, ni para otra, no sé cómo estoy haciendo, estoy inventando otras, no sé qué. He dicho, veremos, yo tengo mi productora alemana puede meter algún dinero y después prevendes, él era muy conocido en la época ya. Y ok, si quieres, vamos. Y así ha llegado 15 días después, sin guión, sin nada, empezamos todas las cosas que no sabíamos qué historia estábamos contando ni nada. Y he aprovechado todos los actores. Entre tanto, he terminado Francisca, donde he aprovechado los actores y los equipos de Francisca y de Territorio, y habíamos hecho las cosas donde se cuenta, y recuerdo una historia que para un alemán no debía ser fácil, que el primer día llega su productor con una mala con dinero en la mano. Para empezarmos, yo invito a comer en un buenísimo restaurante y le digo, la mala tú me la pasas. Y él dice, no, me hice para irnos pagando las cosas. Y no, esa mala me pasas o te vais. Porque esta mala mañana nosotros tiene que estar en el banco todo el dinero para cubrir ¿cómo se dice? El descubierto que está ahí.
Y dice, ¿cómo se hace la película? No te preocupes, encontraremos la solución. Y yo me encargo que tú ruedes las 5 semanas. Me hizo todo. Y él ficó blanco. Ha hablado a Vim y Vim ha dicho, tiene que ser así. Si él dice que es así, si no nos vamos, yo quiero hacer la película. Y he corrido a la mala con todos los dólares que tenía, no sé qué, he metido en el banco. Y después he tenido que asegurar que las 5 semanas que la he rodado, claro que he gastado más do que el dinero que me ha dado el primer día. Por tanto, yo debo ser el único que ha perdido dinero con los estados de las cosas. Mas pronto, al menos me ha salvado. Las películas, sí, ¿cómo se dice? Se inventaban así. Había una energía única y se siente después. Se siente. Y ese es uno de muchos ejemplos de historias de cómo era una aventura para nosotros. Producir era sobre todo una aventura. Y sobre todo escapar a todas las reglas y fórmulas que ya en esa altura se intentaba imponer a la producción. De alguna manera eres una especie de kamikaze, entonces. Soy un sobreviviente, tal vez. No sé. Kamikaze, tal vez. No sé. No, y no sé, no sé definir. Sé que me gusta eso. De una cierta manera, no depender, que las decisiones las puedo tener yo sin depender de ninguno. Por eso es muy difícil para mí. Y para los directores que nosotros, como era imposible que Olivera existiese ahora. Los guiones de Olivera te caían de las manos, ¿no? Benders no había escrito una línea. Tanner había escrito 6 páginas cuando hicimos la Ciudad Blanca. Otras películas, Robert Kramer, cuando ha querido, Robert Kramer, no sé si saben quién es un director americano, que ha escrito todos los días los diálogos para las cosas. Y estaba geloso que yo estaba produciendo a vendas y no a él. Y un día he venido, quería fuerza. Yo he dicho claramente, Robert, hay 2 cosas aquí. He hecho una película sobre la Revolución Portuguesa que no me gusta nada. Scenes in a Class Struggle. Que llena de clichés, no me gusta nada. Además, todo lo que haces en Europa no me interesa. Y para mí eres un director que con Ice y Milestones, que eran 2 películas independientes americanas, los años 70, 60, eran para mí películas fantásticas. A mí yo pienso que debes volver a América. Y después le he dicho, si quieres te ayudo, te doy un equipo de 6 personas durante 8 semanas en 16 milímetros, quieres filmar en Lisboa, muy bien, filmas, me he virado para los Estados Unidos. Quiero que esta película te sirva para que vuelvas a los Estados Unidos. Y ha dicho, muy bien, ¿y puede buscar un actor o 2 americanos? Claro. Y Vincent, ¿cómo se llama? Un actor que es loco que ha hecho Vincent Gallo. Ha venido Paul McIsaac, habíamos hecho Doc's Kingdom, que es una película increíble porque se pasa en Lisboa en sitios que ningún director portugués había descubierto en la altura. Y la otra, y esa película ha servido de que Kramer vuelve a los Estados Unidos después para hacer una de sus mejores películas que se llama Route 666. Por tanto, el cine para mí era un poco eso, también saber lo que yo podría aportar a un director. No es solo hacer la película. Que mi intervención puede ser una más-valía a un director y no simplemente. A mí no me gustaban las películas que cualquier productor pudiese producir a ese director. Para eso yo no me sentía necesidad de estar. Yo siempre me gusta que yo pueda aportar algo a un director y a un proyecto.
¿Sabes decir que no? Porque todas estas historias parece que te llegan las cosas y sigues diciendo que sí. Sé decir que no. He dicho que no a grandes directores que admiraba mucho. Por ejemplo, a Samuel Fuller, porque, y l'ha dicho de una manera, penso, non provocativa y simpática, a decir que Fuller lo que necesitaba de Hollywood para filmar contra Hollywood. Él necesitaba filmar contra la máquina y todos los grandes films de Fuller son films de serie B, no sé si conozcan, todos que son filmes que al interior de Hollywood, contra Hollywood. Y que venir a Europa, que no tenía, él ha hecho 2 o 3 películas en Europa que no me gustan mucho. Porque como él había sido actor de Lo Estado de las Cosas. Me lembra muy bien que a una entrevista que da a la televisión portuguesa y que preguntan por el productor portugués and he says, yes, I this guy that looks like a pirate looking for a job, como él me ha definido en la época. y bon, y también a Monty Ellman, que era otro director que me gustaba mucho, que cuando ha venido quería y me propone 2 películas, 2 proyectos. Uno, una adaptación de Georges Semprún, que es un escritor, como saben, español, que ha sido ministro de la Cultura después de González, que ha vivido en exilio, que es un escritor, un buen escritor. Y otro, una adaptación de un escritor francés de Nouveau Roman, Alain Robbe-Grillet. Y yo digo que viene un americano, Monty Ellman, que me gusta sus westerns y todo esto, a hacer con 2 libros intelectuales europeos. Se ha dicho que, no, que a mí si me tenía, si le interesaba hacer un western, que yo estaría dispuesta a hacerlo, a adaptar clásico, no clásicos, pero sí, literatura moderna europea, que no me interesaba, que no pensaba que ¿cómo se dice? Que su visión podría ser interesante. ¿Qué te parece? Porque además tú me lo pediste expresamente, si empezamos a platicar también con la gente, así que yo sé que los de los micrófonos estaban esperando que pasara más tiempo, pero vamos a ponerlos a trabajar. A mí me gusta establecer diálogo y responder a cosas que quieran y todo eso, y si han visto alguna de las películas, si quieren saber algo de alguna de las películas que han visto. Para que levanten la mano, pase el micrófono y si nos pueden prender un poquito la luz de la sala, Sí, por no favor, para nada. que podamos verles. Aquí no veo nada. Ahora ya veo que algunas personas. Pensaba que estaba hablando para 5 personas. Paulo juró que iba a haber menos de 10 personas hoy. Así que apláudanle fuerte para que se dé cuenta que... A ver, creo que ya tenemos a alguien con micrófono. Si no hay, sigo hablando. Podemos seguir hablando. Acá están levantando la mano. ¿O no hay micrófono? No, aquí 2 enfrente. Sí, no sé si los micrófonos no han llegado todavía. Ahí van. Aquí 2. Y díganle a qué se dedican, porque Pablo me preguntó, ¿a qué se dedica la gente que va a venir a esta plática? Hola, yo estudio producción audiovisual y quería preguntar cómo fue trabajar en la película La Cautiva con Chantal Akerman. Muy bien. Que es una de las películas que más me orgullo de haber producido. Yo conocí a Chantal ya hace bastante tiempo porque yo tenía un cine en París y proyectaba filmes y había proyectado algunas de sus películas.
y donde era alguien que yo admiraba muchísimo como directora. Me pensaba que ella no tenía necesidad de mí para producir una película. Y ya había dicho siempre, si un día necesitas, dime, yo estoy abierto. Estaba yo produciendo una de las películas más arriesgadas que había hecho con Raúl Ruiz, El tiempo reencontrado, la adaptación de Proust, con un presupuesto mucho más elevado del que normalmente yo trabajaba. Ahí perdí tuve que hacer muchas películas después para empezar. No que la película funcionase mal, es que no, solo que pensaba que iba a encontrar mucho dinero para hacerla, no encontré ninguno, esa es otra historia. Y un día estaba en un café en París, en Flor, y Chantal estaba ahí y dime, Paulo, pienso que me gustaría muchísimo de hacer una película contigo. Y he dicho, vamos, avanzamos. He dicho, yo quería adaptar La prisionera de Proust. Y yo dije así, ay, Chantal, eso es para mí una catástrofe, porque ella no sabía que yo estaba haciendo El tiempo reencontrado. Van a decir que estoy produciendo Proust por capítulos, ¿sabes? Y que y ella dijo, no, me quiero hacer adaptado a los tiempos modernos, no quiero nada de época, nada. Y yo habría dicho, Chantal, vamos inmediatamente, te peso una cosa, cambia el título y no hables de Proust en este momento. Ninguno va a reconocer que que estás a escribir es una adaptación de Proust, porque la gente no llega a La prisionera. La mayor parte de la gente se queda en los 2 primeros tomos de Proust y que no llega ahí. Donde no te preocupes. Y donde ha dicho, y La cativa, te hace un buen título, eso sería fantástico. La película ha empezado por su título. Y después ha sido una experiencia increíble porque se ha establecido un diálogo fantástico, porque primero, los actores él quería mucho que le ayudase a encontrarlos. Donde no hay alguien que dice, yo quiero firmar con este o este. No, es un trabajo que ha hecho conmigo. Y después me ha propuesto una directora de fotografía que había trabajado conmigo ya antes, Sabine Lancelin, y que me gustaba, y que también que era muy joven en ese momento. Y pronto, y después habíamos decidido filmar en París, filmar en Biarritz. Y la película es para mí una de las mejores películas de Chantal, para ella también. Y después seguimos trabajando y habíamos hecho después Des Marins de Ménage, que es una comedia que a mí me gusta mucho, más que Chantal ha siempre querido tener el reconocimiento del público. Todos los directores, mismo los más radicales que han trabajado, siempre han querido eso. No es verdad que a los directores no les gusta o que no trabajan para ser vistos, al contrario. Todos los que han trabajado eran directores que querían. Y eso hacía parte de mi trabajo. Para mí un film nunca era solo hacerlo existir, como ahora. También sigue siempre así. Es después como el film si puede ser visto cómo se deja, cómo el film puede continuar a existir. No solo en el momento en que sale, me después. Y eso me dedico mucho tiempo ahora defendiendo películas que he producido, intentando seguir mostrando, como por eso estoy aquí presentando varias películas, y que la memoria de los directores y de las películas que han hecho conmigo siga, porque eso es lo que los debo a ellos y es eso que quiero seguir haciendo. Y a mí me da mucho placer hablar de las películas cuando pasan donde sea.
contar historias, porque todas ellas tienen historias, todas ellas tienen anécdotas, todas ellas tienen esas cosas. No hay... Y esta con Chantal se ha pasado... la única cosa que nos ha entristecido que la película fue rechazada por la competición de Cannes. Felizmente, habíamos hecho la abertura de... No sé si la abertura, habíamos estado en la quincena de los realizadores y la crítica ha sido absolutamente extraordinaria. La película es una de las 2 o 3 que tengo que en todas las listas francesas sale de los 50 mejores películas francesas de la historia del cine. La Captive es una de ellas. Y después ha hecho esa ¿cómo se dice? Esa comedia, donde ella pensaba que podría tener ahí una aceptación del público mayor. El humor de Chantal era demasiado inteligente para ser simplemente una película popular, donde la película no ha tenido el éxito popular que ella pensaba que podría tener. Y después, al final, habíamos también tenido otro proyecto, La Folie Almayer, que por un problema que ha tenido en Bélgica con su productora, la película ha sido producida por otro. Me soy yo que le había encontrado donde filmar en Malasia y todo eso, donde es una relación que ha durado hasta el final. Y Chantal era alguien que tenía, que había una necesidad de la comprender todos los días porque era bipolar, entonces se tenía que trabajar con ella de una manera muy diferente de con otros directores. ¿Sabes? Esa es una de las cosas cuando llega a esta edad que tú empiezas a vivir en tu cabeza con la gente que ya no está, que está muerta, que siempre está viviendo conmigo, mismo en ese sueño. Hay un célebre escritor uruguayo que he tenido la suerte de conocer, Juan Carlos Onetti, no sé si vosotros saben quién es, uno de los más grandes escritores latinoamericanos de siempre, que ha ganado el premio Cervantes y todo, y que he conocido gracias a Godard. Esas son esas historias que después. Godard, yo estaba en contacto con él y debía producirle una película para Lisboa, capital de la cultura, y él decía, gustaría que me comprases los derechos de un librocito de cuentos de Onetti y que gustaría mucho ir ver. Y decidimos verlo a Madrid, que viví en Madrid, porque tenía fugido la dictadura uruguaya, y viví en un pequeño apartamento, uno de los más grandes escritores que existía. Y me recuerda muy bien ese encuentro muy godardiano, Godard que viene de Ginebra, yo vengo de Lisboa, encontramos el aeropuerto, vamos ahí. Yo estaba más ahí para hacer las traducciones y las cosas. Y durante 2 o 3 horas estábamos hablando con Onetti. Y Onetti hablaba que vivía siempre en su, ¿cómo se dice? A dormir, deitado. Acostado, sí. Acostado, en su lecho. Disculpen, gracias. Y que vi ahí que no sentía necesidad de salir de ahí y que estaba ahí siempre que no se movía, con su whisky a su lado, y porque vivía con sus personajes. Y por tanto hablaba con ellos y vivía con ellos y bebía su whisky y escribía. Yo no estoy acostado, me vivo con todos ellos, con Monteiro, Raúl Ruiz, con Chantal, con Zulawski, con Skolimov. Skolimov sí no está vivo todavía. Y con todos esos directores con quien ha trabajado años y años y años. Y por tanto, había una relación mucho más, que es interesante, toda esa relación ha sido mucho
más grande que un simple trabajo profesional. Al contrario, ha sido algo que muchas películas inventábamos juntos, muchas cosas aprendí con ellos. Con Raúl Ruiz aprendía todos los días, de la matemáticas a la filosofía, me contaba las cosas con naturalidad, alguien que no necesitaba promoverse, al contrario, y la gente que ha encontrado a través de ellos y las conversaciones, todo eso. Y cuando Olivera me contaba, cuando había estado, por ejemplo, estaba conmigo en Berlín y me decía, cuando he estado aquí, han reconstruido bien la ciudad, han reconstruido como... No, porque he estado aquí en 1929 y las cosas, y me contaba historias de Berlín en 1929. Y pues me contaba, y cuando ha ido de avión, Manuel ha ido no, yo tenía el brevet y fui a buscar el avión, me era complicado porque era un amigo mío que tenía comprado, fui con mi hermano, una pequeña avioneta, no había nada, y un día estaba en el cielo, había un mal tiempo, no sabíamos, de repente no sabíamos dónde estábamos, veníamos de Londres, vimos así un espeto y dijimos, a la Torre Eiffel, y ahora ya sabemos dónde estamos. Y fuimos y me contaba historias, ¿sabes?, de un otro siglo. Y cuando la historia que Pirandello, que había visto su cortometraje en Portugal, y que la gente en Portugal, la primera que había hecho en 28, y todo el mundo hacía, en el público hacía así, a protestar. Y Pirandello, con su gracia, dice así, no sabía que en Portugal se aplaudía con los pies, ¿sabes? Historias de esas eran el día a día de mi vida, donde producir no era solo arreglar las cosas ni nada, también que tenía que ser. Era mucho más que eso. Y meterlos en contacto unos con los otros, hacerlos hablar entre ellos, y mi vida ha sido un poco profesionalmente eso, ¿sabes? Mucho más que eso. Ha tenido esa suerte. ¿Tenemos otra pregunta por ahí? ¿Qué tal? Mi nombre es Jacob, actualmente estudio cine digital y de hecho vine a esta plática porque me pareció muy interesante. Actualmente estoy produciendo un corto, fui elegido como el productor. Personalmente me aterró al momento que me dijeron. Yo me he enfocado más en la fotografía y cuando me dijeron esto me bloqueé, no tenía como en claro qué es lo que hacía un productor, y pues en mis clases me enseñaron que era como muy legal el tema, el asunto, y ahora que lo escucho, realmente veo que en su vida ha sido más no por demeritar, pero se escucha como un juego, algo genuinamente muy divertido, que tiene el ingenio al máximo de, no, pues nos sobran 15 minutos de filme, pues úsalo para grabar otra. O sea, mi pregunta va algo así, ¿en qué momento se habituó a eso? ¿O cómo le perdió el miedo, si es que alguna vez lo tuvo, a producir y simplemente se le ocurrió esto de resolver y más divertirse que nada? ¿Cómo lo logró? El divertimiento que muy intenso es, no es solo divertido. Atención, puedo contar mucha cosa trágica. Ok, no voy ahora aquí, ok, penúltimo día de Guadalajara, no voy ahora a dejar aquí con cara de enterrados. Yo he tenido una suerte enorme, nunca he tenido dinero, donde yo a un momento decía que yo producía, ¿cómo se dice? Deudas. Yo soy un gran productor de deudas. Y he construido filmes inventando dinero donde no había. En ese tiempo era posible.
era absoluta locura. Era un juego peligroso, mas estoy aquí, donde había momentos como, ¿sabes? Había muchos momentos en que como un jugador que va a jugar a la ruleta y que es adicto, ¿no? Y de momento no tiene más fichas, no hay más. Y qué momento terrible que no tiene más fichas. ¿No? A veces me aconteció eso. La única cosa que puedo decir que para mí es muy importante es que ninguna película se queda en el medio, ninguna. De las 300 se terminaron, fueron vistas, algunas con más éxito que otras, muchas existen todavía, las que yo estoy procurando. He perdido ya no tengo los derechos, muchas de ellas, por cosas de esas todas locuras que existen, mas continúa a poder mostrarse. Ninguna de ellas ha sufrido de mis quiebras y de mis cosas, en el sentido que los negativos no están, como se dice, bloqueados o algo así, que acontece mucho en el cine, como sabes, y que continúa a poder existir y continúa mi vida todavía a ese nivel profesional de continuar a producir e intentar sorprender todavía a mí, a sorprenderme con algo. Ahora estoy en un periodo en que, como los jóvenes no es conmigo que viene a buscar, porque son formados de una manera diferente, hacen las escuelas, hacen cortas. Yo no me gustan nada las cortas. Mismo cuando producía primeras obras, no veía las cortas de la gente que producía. Se conocen unos otros, por tanto, procuran entre ellos gente que les produce la película o todo eso. Yo soy un poco de un dinosaurio que está un poco fuera de eso, donde me dedico un poco a inventar proyectos y a proponerlos después a que los directores que les guste y que se apropien del proyecto. Por ejemplo, Los Misterios de Lisboa ha sido una propuesta mía a Raúl Ruiz. Durante años y años yo quería producir aquí ese enorme folletín, novela. Raúl se apropió y transformó aquí en una obra maestra. Onetti, por ejemplo, después de ese encuentro con Onetti, yo quería a fuerza adaptar el libro de Onetti y fui a buscar a alguien con que para mí también uno de los grandes, que ahí vosotros piensen que no lo conozcan, que para mí es uno de los más grandes, que es Werner Schröter, que por ejemplo Fassbinder decía que él era lo mejor de todos ellos, y he propuesto y le había producido El Rey de las Rosas, esa es otra aventura. Y ahora yo estaba ya casi en quiebra cuando él llega a Lisboa con su actriz fetiche que se llamaba Madalena Montezuma y que me dice: Paulo, tenemos que hacer esa película y empezar ya. Yo digo, yo ni sé cómo acabar aquella que estoy haciendo, como quiere. Digo, si tiene, porque Madalena tiene leucemia y tiene 2, máximo 3 meses de vida, ha escrito esta película y que tengo que la producir, tengo que hacerla. Y habíamos hecho una película extraordinaria que se llama Los Reyes de las Rosas, que no hay un único contrato entre productores, no hay nada, porque yo he filmado toda la parte de rodaje, la he asumido. Después él ha ido con el negativo para Alemania y ha demorado 2 años a terminarla. Y después, a un momento, todo el mundo ha puesto un poco de dinero para que se terminase. Y un día
Film Verlag me llama y dice, tenemos que arreglar un poco cómo hacer, porque la película ahora ya está hecha. Y nos encontramos todos en el aeropuerto de Frankfurt, porque una idea muy, muy Alemania. Vamos, y yo, Uberbals de Rotterdam, y yo, Wim Wenders, no sé qué, todos porque él también estaba en la producción. Y decidimos dividir, yo hay una idea mía, ok, cada uno se quede con territorios. En vez de andar aquí a dividir las cosas, yo me quedo con Portugal, España, Italia, no sé qué y tal. Tú con... Muy bien. Y nunca se han hecho los contratos. Cada uno ha explorado la película. Yo soy único que ha explorado. La película estrenada en Francia y Portugal, los otros no. Y un día el negativo viene en mi nombre, no sé por qué. Y la película es lo único que tiene, copias 35, y es increíble. Es y es la obra terminal de Madalena y de... Y después, por ejemplo, estamos hablando de Netti, a un momento yo quería adaptar. Y compré Para esta noche, que es una película que habla un poco de los periodos negros en Argentina, en Uruguay, la dictadura. Y no sé por qué la he propuesto a Werner. Sé por qué, porque él había hecho una película en Argentina y conocía muy bien el español. Pues, y habíamos hecho una película que se llama Para esta noche, Inuitia, no sé, que es una película que está en Venecia y que él ya estaba estaba él ya a morirse de cancro y ha ganado el León d'Oro de honor en Venecia y murió 2 meses después. Entonces, Onetti, ese almuerzo, esa conversación con Onetti ha hecho nacer una adaptación. Y ahora tengo 2 adaptaciones diferentes que quiere hacer Onetti, del mismo libro. Es una cosa que como se dicen, los herederos, porque Onetti se murió, se han quedado un poco... Y digo, tengo un libro que se llama Los Adioses, que es un libro extraordinario, Onetti. Me gustaría hacer una experiencia, dar a 2 directores diferentes y que adapten lo mismo libro con 2 visiones diferentes. Y eso es lo que voy a producir el año que viene. Ahora me entretengo con cosas así, ¿sabes? Y voy intentando, ya no hago tantas películas como en el pasado, ya no se puede, ya está. Yo llegué a producir 17 películas por año, donde decidiendo en todas ellas, era mismo cine independiente, decidía todo, donde ahora quiero disfrutar un poco también de poder estar aquí, porque antes no podía en otros sitios. Por acá tenemos. Hay una aquí abajo y hay una allá arriba también. Yo había dicho que si se termina solo cuando estuvieran 3 personas aquí. Importante que voy a alquilar la sala por más 2 horas. Si no nos corren, nos seguimos, ¿eh? Hola, yo soy Pablo, soy director, estoy acabando de estudiar cine y es impresionante tu filmografía, vi que hiciste Cosmos con Zulawski, ¿cómo fue? Y se siente distinto, digo, yo sé que no sabías que era su última película, pero ¿cómo es filmar con alguien? Él también no sabía. Él tampoco. ¿Cómo es filmar después de tantos años de experiencia? Vamos ahora para parte polaca. Empezamos por Zulawski. Zulawski, yo no era muy adepto de sus filmes, no pensaba. Y de ahí era demasiado, ¿cómo se dice? No sé, había algo que de un poco, me falta la palabra ahora, que no me gustaba mucho. Un día, alguien estaba yo, esas eran las cosas, hablando de 2, estaba yo rodando con Oliveira, o empezando a rodar con Oliveira, una adaptación de Madame Lafayette,
y la letra, con Chiara Mastroianni y entre otros. Y viene alguien que me presenta a Zulawski, que quería hacer una película. Y Zulawski viene y dime, ¿cómo se llama el romance de Madame Lafayette? Ya ni me lembro. Y él me dice, yo quiero adaptar a Madame Lafayette. Y yo dije, me estoy haciendo una adaptación. Y él dice, no, este es muy particular, muy diferente. Todo. Seguro, yo no soy Oliveira, soy otra cosa. Y donde he producido la fidelidad, con Sophie Marceau, con Pascal Gregori, con esto. Y el rodaje es un seductor, él es un seductor completo, Zulawski, es a todos los niveles. El rodaje se ha pasado mucho mejor que esperaba. Y además, yo también le he ayudado porque él quería un sitio para el final y yo le he dicho, tenga el convento en Rábida, puedes filmar en Portugal, en Rábida. El final, bueno, no sé si alguno ha visto esta película, donde había un diálogo que funcionaba muy bien. Y hay una historia muy, muy divertida también, y divertida de fuera, de dentro no tanto, porque ha sido la última película que él ha hecho con Sophie Marceau. Y un día Sophie Marceau era su aniversario. Yo me recuerdo muy bien que en ese momento, voy a contar también una historia, discúlpeme que yo estaba rodando con Raúl Ruiz, con Chantal Akerman, y con Zulawski, y con Oliveira. No era fácil rodar los cuatro al mismo tiempo. Y un día decidí hacer una comida en mi casa e invitar a gente que curiosamente no se conoció muy bien. Por ejemplo, Catherine Deneuve y Isabelle Huppert no se conoció muy bien. Invité también a Raúl, claro, a Chantal. Yo estaba haciendo ¿qué con Isabel? No sé, pienso que en un film de Raúl, no me recuerdo. Ya no recuerdo cuál. Y un momento, Zulawski estaba rodando. Y él no conoció a Sophie Marceau también. Las actrices francesas no. Y Isabelle Huppert vive a 200 metros de Catherine Deneuve, por ejemplo. En la época no. Y estábamos todos, y estaban las cosas. Y a un momento, y ya en el medio de la comida, ya Sophie Marceau que llega con Zulawski. La cara de todo el mundo al ver la belleza de Sophie Marceau era extraordinaria. La gente se quedó, era de una belleza superior a quien en las películas. Normalmente las actrices es del contrario, ella no, era eficaz. Bueno, es para contar cómo estaba todavía en su plenitud Sophie. ¿Dónde? Su aniversario, y yo le decido estúpidamente, como siempre, comprar 2 rosas o algo para llevarle durante el rodaje. Y llego y veo a Zulawski loco. Y me ve con rosas y se queda loco. Y me dice, tú también. Y todo, y digo, ¿qué? ¿Tú también? ¿Qué? ¿No saben qué se ha pasado? Hoy estaba en mi casa antes de partir y llega un camión con 33,000 rosas. Y dicho, un admirador cualquier de Sophie ha decidido mandarle 33,000 rosas, era su 33. ¿Cómo? Y estaba celoso de muerte cuando me vio con una cosa. Pronto, para entender que era el último, y la película se siente ahí, hay una tensión fantástica en todo lo que había con Sophie. El problema es que la película, ahora me ha reconciliado con la película. Cuando he visto el montaje de la película, yo sentía que en el guión había cosas demasiado. Y ahí yo pequé, como se dice, de pecado.
Hay pecado por, como se dice, arrogancia, pensando, eso después del montaje yo consigo hacer cortar las cosas. Y la película rueda todo, porque me ha pedido 8 semanas y ni un día más. Yo he dicho que rueda lo que quiere, todo. Y cuando veo el primer montaje en la película, hacía 2 horas y 3/4. Y todo lo que yo pensaba que estaba demasiado, que era la visión del mundo apocalíptica de Zulawski, tráfico de órganos, no sé qué, mafia, etc. En el medio de una historia de pasión de Madame Lafayette, que yo pensaba que estaba demasiado, y yo pensaba, bueno, y ya he comentado, bueno, este es el primer montaje, y por tanto ahora vamos a hacer, seguir con el montaje para cortar y tal. Y él me mira y me dice, ¿cortar? ¿Cortar qué? El montaje es esto. Yo dije, este es el primer montaje. Yo, solo estás montando, después de un mes. No, para mí está así. Durante un mes o 2 ha sido duro, no ha cortado un minuto. La película tenía 2 horas, 30, 45 minutos, y me ha servido un poco de Sofía, que me llamaba, si él tiene que cortar en un vaso la publicidad de la película, cosas normales, ¿no? de juego de fuerzas que también insisten. Y pronto la película se ha estrenado con 2 horas y 45 minutos. Mismo así, la película ha sido en Francia, ha hecho 300.000 personas, algo así. Y viendo la película ahora, me queda mucho mejor que me quedó en ese momento. Mucho mejor. Por veces con Zulawski se ha pasado siempre eso. Y después, pronto, Zulawski se separó como Sofía se separó de él, ha ido a vivir en Polonia. Y prácticamente ha hecho solo una película en Polonia, y pasaron los años. Y Zulawski estaba en Polonia, un día me contactó por un proyecto, yo percibí que había contactado a no sé cuántos productores de ese proyecto, y dije, no me interesa, no soy el último, lo último no. Y así. Y un día hablando con un gran pianista polaco, Piotr Anderszewski, uno de los más grandes pianistas de música clásica, yo decía que tenía leído, estaba leyendo a Gombrowicz y estaba leyendo a todas las cosas que Gombrowicz había escrito, pornografía y todo eso, esas cosas. Pornografía es el título del libro, no es... y él me dice, ¿me sabes lo mejor es Cosmos? Eso no he leído todavía. Y pude leer Cosmos y es absolutamente extraordinario como la language, el estilo, era absolutamente extraordinario. Yo pensé que sería fácil de adaptar porque tenía imágenes y cosas que era fácil, que aquí no era muy fácil. Y después he empezado a decirme, ¿quién puede adaptar eso? Llamo primero a Skolimowski, que me dice que había hecho ya una adaptación, que era un Feridurk de Gombrowicz, que no se había pasado muy bien. Y me dice, Paulo, Gombrowicz no, inadaptable, olvídate. Yo he intentado y no conseguí. Y llama a Zulawski. Voy a llamar a Zulawski. Él nunca supe que yo había propuesto primero a Skolimowski. Esas cosas no se pueden decir. Y llamo y él me dice, ¿me estás loco, Pablo? Adaptar Cosmos. Y si es imposible. Y un film sobre como la literatura, un film sobre la literatura, ¿no? Y si es imposible. Venir pronto. Y yo compré los derechos antes. Ya tenía los derechos. Y dije, bueno, ¿y ahora qué hago con eso? 2 días después me llama y dice, Pablo, he pensado, ¿estás seguro que quieres adaptar Cosmos? Es una locura completa, yo estoy dispuesto. Me dice, ¿dónde estás? Yo estoy en Lisboa. Y le digo yo así, tú en Varsovia, a voos directos, viene mañana. Él coge un avión,
El día siguiente estábamos juntos, habíamos discutido, ha dicho, una cosa que te voy a meter en el contrato que no he metido en ningún contrato en mi vida, es que la película no puede tener más que 6 minutos. La única cosa que te pide, porque la historia no da para más que eso y no quiere que inventes otras cosas, quiere que adaptes el caso. Y ha dicho, y pues ya habíamos hablado, a mí no me dice, y si rodásemos en francés, yo dije, para mí, no sé quién ha hablado eso primero, inmediatamente de acuerdo, en francés, así se puede buscar actores franceses y vamos. ¿Y dónde? Yo dije, es muy simple, para mí, tiene Sintra, aquí al lado de Lisboa, que es completamente romántica, bairaniana y todo eso. Vamos a ver a Sintra. Fui a ver a Sintra y dije, quiero inmediatamente. Sintra para mí, increíble. Ahí vamos. Y Cosmos ha nacido de eso, de ese encuentro, y fomos buscar a Sabina Zermatt, a Balmer y todo. Yo pensaba que facílimo, que encontrar dinero por todo lado. Portanto, empecé a hacer contratos con los actores a un nivel de un, ¿cómo se dice? De un budget normal. No he encontrado un duro. He pasado, no he renegociado. Solo dije simplemente, os voy a pagar en 18 meses. No puedo pagar todo de una vez. Y he aceptado, avanzamos con la película. Y si la has visto, ves que es única, increíble. Muy particular, porque hay ese lado un poco antinaturalista del juego de los actores, que en el tiempo, y que me ahora que no es muy bien recibido. La película es extraordinaria, y más una vez, ahí me he engañado yo, y él quería terminar la película con desconstrucción, con el equipo que entra en la cosa, que desconstruye la ficción. Y a mí me decía, no, porque la película, tienes una emoción en la película, y si haces eso, se pierde la emoción. Y habíamos llegado a un acuerdo que él guardaba eso y emitía los títulos finales sobre esas escenas. Y viendo ahora, él tenía razón. Debía estar eso, integrar la película, y los títulos vienen después. Ahora es demasiado tarde, ya no está. Y después teníamos otro proyecto, y la película Ida en Locarno ha ganado un premio en Locarno, el premio mejor. Y ahí soy yo que he recibido ya, porque ya estaba él, ya estaba con cancro también. Y teníamos un proyecto, una adaptación de Víctor Hugo, que en los Azores, que él ha escrito el guión, y el guión es magnífico. Muy difícil producir, pero es magnífico. Me decía, ¿y dónde mi aventura con Zulawski? Que es uno de aquellos que también se queda aquí conmigo todo el tiempo. Porque de alguien que tú empiezas por no ser muy próximo de su cine, después produces 2 filmes que te gustan muchísimo, porque pienso que él encontró conmigo un espacio diferente que ha hecho que las películas, no sé exactamente aquel lado un poco pretencioso que tenían las primeras. Y con Skolimowski ha sido algo también un poco particular, muy particular. Skolimowski, yo lo había conocido en un festival, y él ha venido a verme solo porque quería que lo produciese su hijo. Su hijo quería ser productor. Infelizmente se ha malpasado, el hijo a pocos años se ha suicidado. Bueno, el tiempo ha pasado, y un día estoy con Isabelle Huppert en París. Isabel me dice, Pablo, he leído un libro fantástico sobre una actriz polaca. El libro ha sido escrito por Susan Sontag, se llama Americana. Tenemos que adaptar eso, y para mí es fantástico.
podría ser el papel principal, y si lees el libro percibes por qué, saber qué hacer eso. Era la vida de una actriz polaca en el tiempo de Sara Bernard, que era una gran actriz en Polonia, que ha ido a Estados Unidos trabajando en una comuna, como comunitariamente, en una agrícola, me que volvida a ser actriz porque le ha pasado mala cosa de edad, y ha sido una actriz famosísima en los Estados Unidos, mesmo teniendo un acento. Mesmo así ha sido. Eso, yo he dicho, ahí vengo historias muy antes, que yo había conocido a Susan Sontag en París en los años 70. ¿Por qué? Porque un día yo quise hacer una retrospectiva, quise pasar un film de Marguerite Duras, y no lo conocía todavía en ese tiempo, que se llamaba Détruire, dit-elle, en mi cine. Y he descubierto la productora que se llamaba Nicole Stefan. Y he ido a ver a Bois de Boulogne, Nicole Stefan, y quien estaba con Nicole Stefan, pienso que estaban juntas en ese momento, era Susan Sontag. Y por tanto, durante los años, esté en 77, ni en mi vida yo pensaba ser productor. No, antes, 75, era para una semana que hay de cinema. Y después tenía sala y Susan pidió que yo le mostrase sus películas en su sala. Sus películas de cine no eran muy buenas. Era un poco demasiado, ¿cómo se dice? Tiene un discurso ideológico que para mí en el cine no funciona. Me ha quedado muy, como habíamos pasado un tiempo juntos. Yo tenía 26 años en la época. Y cuando Isabel dice, ¿tú conoces a Susan Sontag? Claro, conozco. Entonces tenemos que ir a verla. Y para comprar los derechos. Y yo Isabel me dice, me voy a Nueva York la semana que viene a ver si podemos verla. Yo dije, si tienes, yo no tenía sus coordenadas. Isabel, cuando quiere algo, lo consigue. Y marcamos una comida en Nueva York. Es la primera vez en mi vida que me fui a comer a Nueva York y volver el mismo día. Fui, comemos, y Susan se llamaba muy bien, nos ha dado los derechos y todo eso. Y pues a un momento se decía, y ahora que iba a adaptar. Y yo he dicho, ¿sabes? Alguien que vive en Malibú, que a 17 años que no hace ninguna película, y que es un director fantástico, que es Skolimowski. Sí, eso sería fantástico, vamos a llamar a Skolimowski. Llamamos a Skolimowski, yo voy a Malibú, y él vivía de su pintura, en una casa enfrente del mar, a 15 años que había abandonado el cine, y dice, fantástico, voy a volver, y esta es una historia fantástica. Bueno, la película finalmente no se ha hecho, uno de los pocos proyectos que no he podido hacer, porque era un presupuesto enorme en los Estados Unidos, y por 3 razones. Una, Skolimowski a 15 años no filmaba, yo porque también no tenía todavía esa capacidad para ese tipo de budgets, y tercero, que Isabelle Huppert, que es una actriz extraordinaria, más para películas comerciales, porque el budget era 15 millones de algo, también por tanto, no sé. Y yo he dicho a Jerzy, tú tienes que volver antes de un proyecto importante, por tanto, ¿por qué no vuelves a Polonia? Porque yo quería volver. Yo te financio y hacemos una película pequeña. Ok, pero he volvido en Polonia y ha escrito y de ahí nació Quatre Nuits avec Anna, 4 noches con Ana, que ha sido la vuelta de Skolimowski al cine, que ha tenido críticas también muy buenas, abertura la quincena de los realizadores, todo eso, y después le ha abierto las puertas para hacer después 2 o 3 películas. Simin, porque él es muy complicado. Es eso. Me gusta muchísimo beber copas con él,
No, porque son esos que por veces tenemos que ser más inteligentes, que le gusta mucho el dinero, donde cuando debía ser una producción mía, y ahora voy a contar porque también, y es una producción mía. Yo he encontrado dinero en cosas y he dicho, ok, yo quiero controlar la película, no quiero, por sí con un director es lo peor que puede ser, porque ahí no, pueden hacer lo que quieren. Y él dice, yo tengo financiamiento en Polonia. Yo dice, muy bien, se hizo, me metes en una cuenta mía en Polonia y el director de producción controla todo. Y él dice, sí, 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 sí. 2 días antes del rodaje, el director de producción me llama a decir, Jerzy no quiere que nosotros controlemos el dinero, es él que va a gastar y todo eso. Yo he dicho, sí, muy bien. Y digo, tú entras en París. ¿Y qué se hace? No hay problema. Jerzy me llama, ¿qué se pasa? ¿Tienes que mandar dinero? No, disculpa. La película del rodaje cuesta tanto. Lo que tienes en Polonia es exactamente lo que es necesario para el rodaje. Por tanto, tú juegas con el dinero que encontraste en Polonia. Cuando termines, vienes a verme y yo después entro y pago la postproducción, la cosa, todo lo que falta, etc. No puede ser, porque no, es así. ¿Lo quieres hacer? Ok. Y me llamaba todos los días a pedir dinero, no. Al final, 3 semanas me llamaba, voy a parar la película. No hay problema, si quieres parar, para. El problema es tuyo. Tú metiste en eso. Y así era rodado. Y el día último del rodaje fui a Polonia, ahora vamos a eso. La música, las otras cosas, todo lo que faltaba, todo, no sé qué, no sé qué más. Y es ¿cómo se dice? Así, es una enguía, donde preferí quedarme amigo de Skolimowski, porque después le ha gustado muchísimo todo lo que ha hecho después con la película, el estreno, las cosas, que meterme en otra aventura con él. Pues a eso también, pues hay afinidades y no afinidades. Hay directores que tú trabajas 30 años con él, otros que sabes que puedes trabajar uno, como ninguno conoce, bueno, la última historia, después se termina. No. A un director famosísimo, culto, famosísimo de pocos, me parece, de la Nouvelle Vague, que se llama Jacques Rosier. Jacques Rosier, que era el director imposible. Ha sido el primero a hacer una película Nouvelle Vague que se llamaba Adiós Philippines, que es extraordinaria, producida por el productor de Godard, Georges de Bourgaert, que a un momento se fartó tanto de él que no terminaba, que nada de todo eso, que le dio el negativo solo para no verlo otra vez, nunca más. Y la película finalmente se ha estrenado mucho después de las películas de Godard y Truffaut del principio. Y así sigue. Ha sido una película de 10 años. Y un día ya no hacía películas a 10 años y alguien me dice, tú eres el único que puedes producir a Jacques Rosier. Yo dije, ¿cómo? Es el único, porque ninguno, a 10 años que no juega. Y he dicho, bueno, voy a verlo. Y él viene, estábamos en noviembre, y me dice él así, sí, hablamos y todo, te ha mandado 20 páginas, sí, ha ido, es muy divertido en un tren y todo. Y de ahí, si quieres producir, me dice, sí, te voy a producir. Y él dice, con una condición, estamos el 15 de noviembre. El 16 de enero, él quería rodar en l'île de Dieu, que es una pequeña isla en Bretaña. El 6 de enero estás en l'île de Dieu, el equipo estará ahí y los actores también, y tú rodas la película. Y me dice, no puede ser. Yo solo tengo un tercio del guión. Yo he dicho, has llevado 10 años para escribir un tercio del guión. ¿Quieres que espere 20 años más para que acabes de escribir el guión? ¿Cómo vas tú a producir? No lo sé.
tú quieres rodar con, me ha dicho Benamine, Luis Regoeta, los actores los consigo y tengo un equipo en Portugal que no tiene película para hacer ahora y como no hay, como se dice, subsidio a los desempleados, tengo que encontrar una película, te mando todo el equipo portuguesa para ir día. Y ha mandado el director de fotografía, Cássio de Almeida, Vasco Siqueira, todo el equipo de imagen, fotografía y todo, que no hablaba una palabra de francés, y todo para ir día, y dice, están lá a espera de ti para que tú juegues la película. Y le ha dicho, se ha sido preso en su propia locura. Al final, el 16 de enero empezamos a rodar la película. Y yo he dicho al equipo, vaya a hacer todo para no rodar. Me contamos una isla, vocês, sei a qué hora sei, por favor. Y así era. No había director de producción ni nada, porque no, él quería decidir todo. Era necesario una botella. En el día siguiente era él que tenía que comprar la botella. Era necesario ir mandar una carta para una autorización, era él que iba a mandar la carta. Y donde llegaba a las 9 de la mañana y decía, sí, estamos, ahí tengo que, como de aquí a 2 días de inicio, tengo que comprar la botella. Y llegaba a las 5 de la tarde. Y a las 5 de la tarde decía al equipo, bueno, ahora es tarde de más para rodar. Y el equipo decía, no, estamos aquí, no tenemos nada que hacer, vamos a rodar. Y la película, lo único día que no he rodado es el día que yo he ido al rodaje. Ahí no he rodado porque me quis mostrar todo y nada y no sé qué, inventó todo y donde ahí no he rodado. Yo he desaparecido luego y digo así, adiós. Y la película se ha hecho así. Y faltaba el final. Y al final de 6 semanas, son 6 semanas y, no. Y puedo entrar con la cámara y con el actor y vamos de barco, nos vamos, y vamos por ahí, por las playas. Y los 20 minutos final de la película se han rodado en ese día, ir a la playa y todo. Porque él pensaba que no tenía el final era. Y la película Menos Océan está todavía una de aquellas que es considerada las grandes películas francesas. Se ha ido hecha. Y después me han dicho, ahora José va a decir, no, yo he dicho, no. Se puede engañar a alguien un día, puedes pasar más loco que él una vez, la segunda él te conozca ya y no marcha, no funciona. Él ha pasado 20 años más antes de hacer una última película que no es muy buena, que ha hecho Fifi Martingal. Esta es de 85. La otra que ha hecho ha sido en 2007 o 2008 y que no está terminada todavía. Él se ha muerto sin que la película se haya terminado. Son personas, y el tipo más, es una locura, la más, ¿cómo se dice? Seductora y normal. Hablas con él como si fuera la persona normal. Y después aquella mente inventaba todo para que las cosas no son personajes únicos que viven eso. Y vivió así. Y además, como era completamente loco, quis producir la película conmigo. Yo dije, también, me producí como, no, yo entro solo con nombre y todo eso. Y he hecho un contrato de autor con él mismo por 3 años solo. Pues cuando la descubierto, digo, no, eso no. O sea, y cambias eso. Porque quería después poseer las películas. Lo que quería era quedarse después propietario de la película completamente. Y los productores no podían verlo más, les daban las películas a mí. Y pronto, por eso son personajes que se encuentran, que se viven, que se aprende, y que se tienen que entender también, que eso que es interesante. Tú no cambias las personas. Puedes aprovechar, tentar, siempre que he intentado cambiar alguna cosa, boom,
no ha funcionado. Bueno, y por eso, y aquí estoy, y ahora tengo más 2 o 3 que están ahí andando a ver proyectos. Las cosas han cambiado mucho, donde, por ejemplo, Ibermedia, Urimax, nunca más en mi vida. Esquece. La dictadura, la burocracia no llega. Esperar meses para tener una respuesta de un comité de idiotas, no es para mí. Eso vosotros tienen que soportar eso, y yo no. Pero tuvimos el placer de poder platicar contigo, Pablo. Nos faltaron como 290 películas más con sus anécdotas respectivas. Vas a tener que regresar al festival. Por favor, démosle un fuerte aplauso a Pablo Branco. Y sigan disfrutando del festival. Buenas tardes.